Hola. Hola, buenas tardes, Hola, profe. buenas tardes. Nayara. Vamos a esperar. Recién son las 7. Nayara y Bautista. Hola. Muy bien. ¿Dónde las admito? Están todos admitidos, ¿verdad? Dante Jiménez, que Buenas recién. tardes. Hola. Dante Jiménez. ¿Vos rendiste el parcial? No, voy a rendir recuperatorio la semana que viene, el miércoles. Ah, bien. Ahí estaba, porque no te tenía y dije, bueno, tengo que ver quiénes se van a presentar. Vos no te Ah, presentaste, pero hay alumnos que, que a lo mejor se quedan con la nota y recuperan para el próximo parcial. No lo sé. Ahora voy a preguntar cuando estén todos. ¿Me falta alguno? No, están todos admitidos. A ver. Valentín, Jiménez, María Eugenia, me falta Luzbel, Bautista Mesa está, Sofía Negroni todavía no está, Tarela sí está, Tony también está, Nayara también está, me falta Gastón Vera. Bien. Necesito saber, bueno, Bautista Jiménez si se va a presentar al recuperatorio. Y me falta si los que no promocionan por la nota que se sacaron en el parcial, se van a presentar para recuperar. Por ejemplo, María Eugenia Ibáñez, ¿estás presente o no? No, todavía María Eugenia no Sí, llegó. sí, te rendí yo también. María Eugenia, ¿vos rendiste? Sí, sí, me pasó la nota hoy. Te quedás con el 6. Sí, sí, Bien. ¿Dónde estás acá, María Eugenia? Acá está. No acá te... estoy. Sí, acá estás. No, porque después tengo que poner y bueno, te vas a quedar con el 6. Me falta Sofía, que no llegó todavía, Sofía Negroni, y Gastón Vera, que tampoco llegó, que son los dos que tengo para recuperar. Bueno, pero si recupera uno, después arreglan con el profesor Jorge,
para ver, o si llegan más tarde en la presencial, porque ustedes toman, tenemos que tomar recuperatorio y vamos a dar práctica, eso lo arreglan ustedes con el profesor para el miércoles que viene, porque bueno, va a tomar el recuperatorio y después tenemos práctica. Bien. El profesor todavía no se presentó, pero bueno, hoy vamos a hablar del sistema de crédito público que es parte del sistema, me escuchan, ¿no? De la ley, de lo que legisla la ley 24.156. Nosotros vimos el otro día el sistema de presupuesto. ¿Quiénes me pedían, ¿no? El Power, ¿no? Pero decir, el Profesora, Power lo tienen en la clase, porque son varios Power combinados. Tienen que volver a escuchar la clase como para seguirlo con la ley al lado y verlo, porque en cada una de los particularidades que dimos sobre el sistema de presupuesto, le pusimos el artículo al lado. Así que relean o escuchen la clase con la ley al lado, que la tienen la ley. Cuando uno no quiere toser, tose. profesora, una consulta. Dos. Sí. ¿Quién me habla? Camila Togni. Camila, Tommy. Sí. La materia para la promoción es, la nota sería promediable, ¿no? O sea, yo me puedo sacar un 6 y después si me saco un 8 puedo promocionar. Sí, sí, tal cual. ¿Ves? Te podés sacar un 5 y si después Claro, sí, un 9, claro, sí. Sí, sí. sí. Lo que Lo pasa di es a que ahí base te ejemplo. exigís más. Por ahí, viste, por eso quería saber si van a recuperar. Bueno, Ibáñez se va a tener que sacar un 8. O sea, va a tener que estudiar más. Y Sofía Negroni, que no llegó todavía, que yo sepa, no llegó. Y Gastón Vera, que también tendrían que recuperar, porque para sacarse un 10 es muy exigente. Pero bueno, llegó Martina Louvet. Bien. Estamos todos menos algunos. Sofía y Gastón Vera. Vale. Hola, Reci- profe, recién me pude conectar. Recién te pudiste conectar. Sí, estoy trabajando y estaba con gente. Claro. Bueno, ahora están todos conectados. Bien. Los que faltan, se conectarán más tarde, o si no, les escribiré, sobre todo a Sofía Negroni, tendría que recuperar, a ver quién está, Gastón, Gastón, admitir. Gastón, buenas tardes. ¿Qué Eh, tal? Buenas tardes. el próximo miércoles 27 de septiembre es el recuperatorio de este parcial. Para poder promocionar, te tendrías que sacar en el segundo parcial un 10. O sea, estimo que vos vas a recuperar este parcial para levantar la nota. ¿O me equivoco? Sí, 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 probablemente. Bien. Justamente vi que me había escrito el profesor avisándome, así que sí, probablemente lo haga. O sea que serían 3 los que, uno que da por primera vez el recuperatorio y 2 que recuperan nota. Supongo que estimo que Sofía Negroni la va a recuperar. Bueno, ahora me quedo tranquila que lo que sí tenían que arreglar con vos, Luis, que si toman el recuperatorio el miércoles que viene, es el que los demás lleguen más tarde para poder dar la clase práctica que tenemos programada, para no citarlos a la misma hora que el recuperatorio. Y no lo sé. lo que estamos haciendo es dando la clase mientras dan el recuperatorio. Eso es lo Ah, que estamos haciendo, claro, bien, bueno. para no perder tiempo. Está bien, es cierto que los chicos que rinden el examen se pierden una parte de la clase, pero bueno, todo no se puede.
todo no se puede. Bien, Todo no está, se puede. está bien. Y que no tengan dudas, sobre todo si no estuvieron escuchando la clase porque están rindiendo el examen, que pregunten, ¿no es cierto? Que Claro. pregunten. Pero creo que el miércoles que viene tengo programado la práctica. Claro que esa que necesita más atención tal vez. Pero bueno, seguramente voy a tratar de hacerlo para más concreto el parcial. Bueno, ahora sí empezamos la clase teórica. Hoy nos toca ver el sistema de presupuesto, que es parte de lo que legisla la ley 2456, que legisla sobre 4 sistemas y más los 2 sistemas de control, el interno y el externo. Los vuelvo a repetir para que se los graben. Lo que abunda no importa, pero hoy tenemos uno de los más importantes, todos son importantes porque por la teoría de sistemas, un sistema, todos los sistemas están interrelacionados entre sí. El sistema de presupuesto es importante, como el de contabilidad, como el de crédito público y el de la tesorería, más las contrataciones, que es otra ley, pero que forma parte también de la reforma que se hizo en el año 92 para la administración financiera gubernamental. Bien, voy a compartir pantalla. Nosotros vimos en la primera parte, que es lo básico de finanzas públicas, lo referido a crédito público y lo referido a la deuda pública, ¿no? La Constitución Nacional enumera entre los recursos del Tesoro Nacional para la atención de los gastos a los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional. Artículo 4 de la Constitución Nacional. Que nunca se olviden que es la ley suprema de la Nación. Ninguna ley puede ir en contra de la Constitución, o sea, por eso a veces se la declara inconstitucional una determinada ley, porque viola determinados requisitos que la Constitución garantiza. En concordancia con ello, el artículo 75, en sus incisos 4 y 7, establece que el Congreso tendrá la facultad de contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interna y externa de la nación. El artículo 75 de la Constitución habla sobre las atribuciones del Poder Legislativo, como hay otros artículos que hablan sobre las atribuciones del Poder Legislativo. Bien. ¿Qué es el crédito público? El crédito proviene del latín credere, que es creer o tener fe. Crédito público es la capacidad que tiene el Estado para endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento. Es una medida de la credibilidad. No sé si los habré dicho cuando les di la clase de crédito o de deuda. Ya no recuerdo a quién se los di, pero de todas formas yo hablaba de la credibilidad, que es un pilar también del crédito público. Son 3, ¿no? La solvencia, la liquidez. Para poder captar medios de financiamiento tenemos 3 pilares. Es la solvencia, la liquidez. La solvencia, si yo puedo responder a ese crédito que voy a pagar en el futuro. Si tengo la liquidez, o sea, si puedo pagarlo. Y la credibilidad, si tengo la seguridad institucional que me permita, que me diga a mí que yo voy a cobrar. Como un acreedor, por supuesto, estoy hablando como acreedor, no estoy hablando como profesora. Por eso puede ser solvencia, liquidez y credibilidad. El crédito viene de la credibilidad. Si cuando ustedes van a un banco cualquiera, si le van a pedir el recibo de sueldo y le van a dar de acuerdo a lo que ustedes pueden pagar, de acuerdo a sus ingresos. Lo mismo pasa con sentido común con un país. Más la solvencia que puede tener y sobre todo la credibilidad.
La ley 2456 define crédito público como toda operación de financiamiento del sector público o con garantía del mismo que comprometan ejercicios presupuestarios posteriores al vigente en el momento de su formalización. O sea que es algo, una operación que me permite comprometer para hoy, pero que me compromete al pago en el futuro. Es diferir el pago de un crédito en el futuro. ¿Y qué es la deuda pública? Si hablamos de crédito es la actitud que tengo como para poder contraer, de acuerdo a la credibilidad. Y la deuda pública son las obligaciones contractuales que asume el Estado como consecuencia del uso del crédito público. Constituyen la denominada deuda pública. Dichas obligaciones contractuales se denominan servicio de la deuda pública. Ahora vamos a ver. O sea que el crédito público es una cosa, que es la aptitud para poder contraer y conseguir medios de financiamiento para financiar el sector público. Y el contrato con el cual me dan ese crédito, ese uso del crédito público, se transforma en deuda pública. Y el servicio de la deuda, que es muy importante, está constituido por la amortización del capital, o sea, el pago del capital, por los intereses y los gastos y comisiones y otros cargos. Cuando vimos clasificadores, vimos que en un clasificador está servicio de la deuda con un inciso que es el clasificador por objeto del gasto. En cambio, en el clasificador por carácter económico está separado. Los intereses de la deuda van en rentas de la propiedad como gasto corriente y la amortización del capital va como fuentes de financiación, no fuentes, aplicación financiera, que es la aplicación de la fuente financiera que logramos cuando contrajimos la deuda, ¿no? Eso es para recordarles lo de los clasificadores. Y en el presupuesto por programas también hay un programa que se llama Servicio de la Deuda. Miren qué importante es para nosotros el sistema de crédito público, ¿no? Los propósitos fundamentales del sistema de crédito público. El objetivo principal de la gestión de la deuda pública consiste en asegurar que las necesidades de financiamiento del gobierno y el cumplimiento de sus obligaciones de pago se satisfacen en el medio a largo plazo, al más bajo costo posible en forma compatible con un nivel prudente de riesgo. Las deudas se clasificaban, no es como la clasifica la ley, pero la deuda se clasifica en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Las de corto plazo son las de un año, que para los efectos de la ley no se constituyen como deuda pública, pero sí las de mediano y largo plazo. La de mediano de 2 a 4 años y mayor de 5 años es la de largo plazo. Nuestro sistema de crédito público, cuando hablamos de deuda pública, estamos hablando de deudas de mediano y largo plazo. Las de corto plazo se podrían considerar algunas flotantes, otras un poquito más, pero no está dentro del sistema de crédito público. Y ya después van a averiguar por qué. ¿Cuál es el destino de los recursos del crédito público y cuándo se considera crédito público? Según la Constitución Nacional, están destinadas a urgencias de la nación, a empresas de utilidad nacional. Así como lo dice el artículo 4 de la Constitución. Y según la ley 2456, dice específicamente, la captación de medios de financiamiento es para inversiones reproductivas, para necesidades nacionales, como urgencias de la nación, epidemias, para refinanciación de pasivos, como reestructuración de la deuda, o sea, cambiamos una deuda por otra,
y la reestructuración del Estado, como hicimos en el año 92, cuando se sancionó la ley 2456, que se reestructuró el Estado, por lo cual tuvo que financiarse para hacer la reestructuración que era necesario hacer para poder aplicar la ley. Antes de la ley, los presupuestos casi nunca se presentaban en tiempo y forma. Y ahora sí se presentan. Bueno, estos son los destinos del crédito público. Y en el sector público son las operaciones de mediano y largo plazo que comprometen ejercicios futuros. Y no lo autoriza la ley a contraer crédito público o deuda pública para financiar gastos corrientes u operativos. O sea, no se puede contraer una deuda para pagar sueldos, ni para pagar los gastos de papelería del sector público, ni todo lo que sea un gasto corriente u operativo. Eso grábenselo. Bien. El artículo 57 de la ley habla de que el endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominan deuda pública y pueden originarse en, primero, la emisión y colocación de títulos y bonos u obligaciones de largo y mediano plazo, constitutivos de una empresa. Siempre de largo y mediano plazo. La emisión y colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero. Este artículo grábenselo porque cuando vamos a ver el sistema de tesorería, las letras del Tesoro, que son rescatadas antes del ejercicio financiero, no se constituyen deuda pública. Y lo que sí, la que supere el ejercicio financiero, esa emisión de letras del Tesoro, emisión y colocación de letras del Tesoro, tiene que, es decir, no son rescatadas superando el ejercicio financiero, entonces sí, esto es una deuda que se contrae. La contratación de préstamos, la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule a realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos que se financian se hayan devengado anteriormente. O sea, que hay obras, y la contratación de obras o de envergadura, que comprometen más de un ejercicio financiero, que son en varias etapas. Una represa, se contrae la deuda para financiarla en varios tramos, pero se devengan con anterioridad. El otorgamiento de avales, fianzas y garantías cuyo vencimiento supera el periodo del ejercicio financiero, y la consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. Esta última, consolidación, conversión y renegociación de estas deudas, es cuando dice que el objetivo es para la reestructuración de pasivos. Ya cuando canjeamos una deuda por otra, como hacemos con el Fondo Monetario Internacional, pagamos y nos prestan para poder pagarla, es decir, es una renegociación de otras deudas, ¿no? Bien. ¿Cómo clasifica la deuda pública? La ley 2456. La deuda pública es interna o externa, directa o indirecta. Vamos por partes. La interna es según la residencia del acreedor y la atención del lugar en donde puede ser exigido. O sea, si reside en el exterior, pero la deuda es pagada o es exigible dentro del territorio nacional en moneda nacional, es interna. Y externa es cuando el acreedor está en el exterior y su pago es exigible en el exterior. Está constituida, como dice acá, por cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Ah, no, eso es con respecto a la directa o indirecta.
La directa es según quien asume la deuda. Es directa cuando la administración central, y esto grábenselo, la administración central que estaba constituida o está constituida por los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, más la procuraduría, los ministerios, etcétera. La administración central se constituye en el obligado principal, es deuda propia. Y la indirecta está constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, con el aval o garantía del gobierno central. O sea, la administración central avala o garantiza la deuda que contrajo, por ejemplo, una provincia o cualquier persona física o jurídica o una provincia que le haya pedido el aval a la nación para poder hacer la represa en San Luis o en Chaco o en cualquier otra provincia que necesita el aval de la nación, porque si no, no obtienen el crédito externo. Pero acuérdense que la indirecta es cuando la administración central es el garante del aval. Ahora vamos a ver. Ahí está. La deuda pública directa está constituida por títulos, bonos u obligaciones, letras del tesoro, o sea, la directa es por deuda propia, de la administración central por deuda propia. Títulos públicos, bonos u obligaciones, letras del tesoro, préstamos, obras o adquisiciones con pagos en ejercicio futuro siempre que se devengan con anterioridad. Y la indirecta es los avales, fianzas o garantías, que también tienen que estar contempladas en el presupuesto si salen de aval. La reestructuración del endeudamiento, reestructuración es la refinanciación de esos pasivos, ¿no? Reestructuración con los mismos acreedores, conversión, consolidación o renegociación, y reestructuración con distintos acreedores y mediante operaciones de mercado, canje o rescate de títulos. Eso es lo que contempla la reestructuración del endeudamiento, que lo dice al principio de la ley. Cuando ustedes vuelvan a estudiar y vuelvan a releer o a escuchar este audio, ténganse la ley, que leerla por sí sola es bastante aburrido y ¿viste? No tiene dibujitos ni nada por el estilo que las haga fijar en la memoria, pero sí, si la leen con la ley y este Power, seguramente lo van a aprender mucho mejor. Yo no me... Sí. Bien. La autorización del endeudamiento, esto es importante. O sea, entidades del sector público que se endeudan, ¿no? ¿Quién autoriza? El concepto de autorización. Si se requiere de avales, fianzas o garantías, deben estar previstos en la ley de presupuesto, como les decía anteriormente. Si está previsto en la ley de presupuesto o ley específica. Y si tiene autorización previa del órgano coordinador de los sistemas de administración financiera, los correspondientes a ese sistema. Tiene que tener autorización previa para poder contraerlo, tanto con el aval o por deuda propia, ¿no? Requisitos para realizar operaciones de crédito público de la Administración Central y de los organismos descentralizados en el artículo 60. Para poder formalizar una operación de crédito público debe estar incluida en la ley de presupuesto del ejercicio correspondiente o ley específica, indicando como mínimo tipo de deuda, monto máximo autorizado, plazo mínimo de amortización y destino del financiamiento. Esto para acordarse: monto, tipo de deuda, monto máximo autorizado, plazo mínimo de amortización y destino de financiamiento. Fíjese que la amortización del capital, cuando se contrae una deuda, no ocurre todos los años.
Los intereses de la deuda sí ocurre todos los años, pero la amortización de capital vencen en diferentes años. Los organismos descentralizados deberán contar con la autorización previa del órgano coordinador, el artículo 59 de la ley, eso sabe, Sistema de Administración Financiera. Y se exceptúa a las operaciones que el Poder Ejecutivo Nacional realice con organismos internacionales de los que la Nación forma parte. O sea que el Poder Ejecutivo puede contraer deudas siempre que estén registradas con organismos multilaterales de crédito, porque lo autoriza la ley. Después estará, obviamente, yo estimo que estarán en el presupuesto si les otorgan estos organismos internacionales. Hay un control, por supuesto. Requisitos para realizar operaciones de crédito público de las empresas y sociedades del Estado. O sea, estábamos hablando antes de la administración central y organismos descentralizados, y ahora de las empresas y sociedades de Estado. Primero, tiene que cumplir con el artículo 57, la autorización previa del Sistema de Administración Financiera de los OSAP, y 61, opinión del Banco Central de la Ley 2456 en caso de que se contraiga con dólares o moneda extranjera. Solo dentro de los límites que fije su responsabilidad patrimonial para las sociedades de Estado o empresas del Estado, dentro de los límites que fije su responsabilidad patrimonial. Y si implica otorgamiento de avales, fianzas o garantías de la Administración Central, deberá cumplir con el artículo 60 de la ley. Claro, incluirla en la ley de presupuesto o ley específica. Si hay una empresa o sociedad de Estado que quiere hacer, bueno, hoy la tengo con la represa, ¿no? Pero cualquier inversión de envergadura, para contar con ese aval, tiene que contar, deben incluirlas en el presupuesto o ley específica. Bueno, concepto de la autorización previa de avales, fianzas y garantías. En el caso de los avales, fianzas y garantías que emita la Administración Central, el órgano rector interviene a los efectos de analizar y opinar no solamente sobre el cumplimiento de los aspectos formales y financieros, sino fundamentalmente contemplar el riesgo de crédito del ente u organismo que está solicitando el aval. ¿Se entiende? Esto permite conocer la real factibilidad del cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte del deudor principal y no desvirtuar el concepto de la figura del deudor secundario para que no se transforme para el gobierno en un subsidio o gasto diferido para futuros ejercicios. Supóngase que una empresa pública, estimo yo, YPF, de capital mayoritariamente estatal, que necesita un crédito para poder explotar Vaca Muerta, estimo yo, no conozco en detalle cómo ha sido esto, pero trato de ejemplificar, le piden el aval de la nación para poder explotarlo, porque además incluso los recursos son de las provincias. Tiene que contemplar estos, no solamente los aspectos formales y financieros, sino el riesgo de crédito, si se puede cumplir con esa deuda. Porque el Estado, si no paga la empresa, el que garantiza es el Estado, o sea que aumenta la deuda del Estado de la Administración Central que le da el aval. Bueno. El alcance de la autorización al endeudamiento de las operaciones de crédito público. La autorización a endeudarse implica obligación de realizar la operación. No, la autorización, repito, la autorización a endeudarse no implica obligación de realizar la operación ni que el gasto esté autorizado.
La autorización del gasto, aunque prevea como fuente de financiamiento crédito interno o externo, no implica la autorización al endeudamiento. Por ende, la autorización a endeudarse puede ser mayor o igual que la autorización al gasto, nunca menor. Acuérdense que el gasto es los elementos del gasto, de paso lo repasamos. Entre esos elementos era la legalidad, que tiene que estar autorizado en la ley el presupuesto, porque el presupuesto es un cálculo de recursos de una autorización de gastos. Entonces, por eso tiene que estar en el presupuesto, para poder ser legítimo. Si no está autorizado en el presupuesto, no se puede endeudar. Por eso dice acá, por ende, la autorización a endeudarse puede ser mayor o igual que la autorización al gasto, nunca menor. Y las operaciones de crédito con organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte, la ley complementaria permanente del presupuesto establece el requisito adicional de que las jurisdicciones, o sea, los tres poderes, y entidades de la Administración Nacional solo podrán iniciar gestiones para realizar operaciones de crédito público financiadas por los organismos financieros internacionales siempre que cuenten con la autorización del jefe de gabinete de ministros, previo dictamen del ministro de Economía sobre la viabilidad de la operación. Esto a través de la ley complementaria permanente del presupuesto. O sea que no es tan fácil endeudarse. Fíjense que nuestro ministro de Economía va y viene de Estados Unidos, y lo hace con el jefe de gabinete de ministros, porque el jefe de gabinete de ministros, en el artículo 100 de la Constitución, es el administrador general de la Nación. Así que tiene una importancia relevante a estos efectos, pero en la ley complementaria permanente del presupuesto, o sea que si bien se autoriza la ley de presupuesto en un determinado momento para empezar el año con la ley nueva de presupuesto, hay una ley complementaria permanente de presupuesto que se ajusta a las necesidades con las previas autorizaciones requeridas. Características y condiciones no previstas de las operaciones de crédito público. El artículo 63 de la ley determina que las características y condiciones no previstas para las operaciones de crédito público que realicen las entidades del sector público nacional serán fijadas por el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera. ¿Y cuándo un crédito público se considera nula? Está determinado, sancionado en el artículo 66. Las operaciones realizadas en contravención de lo dispuesto por la ley 2456 serán nulos y sin efecto. Responsabilidad personal del funcionario que las autorice, inoponibles a la Administración Central o a cualquier otra entidad contratante del sector público nacional. O sea, si están en contravención, que no siguieron la formalidad que les exige la ley, quedan nulas y va a ser responsabilidad personal del funcionario que las determinó, que las autorizó. Y no es responsable de la Administración Central u otra entidad contratante del sector público nacional, sino que es responsabilidad personal del funcionario que las autoriza. Bien. El órgano rector del sistema de crédito público es la Oficina Nacional de Crédito Público. El objetivo principal es asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito público y programar y efectuar con eficacia la atención del servicio de la deuda pública. O sea, asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento. Programarse, así como se programa el presupuesto, la ejecución del presupuesto, porque se tiene que programar, porque hay necesidades que no ocurren, no se agotan en el primer mes de ejercicio, sino durante todo el año. Y esto también,
las deudas no caen todos en el mismo mes. Si bien hay meses más fuertes que otros, o más jorobados para atender que otros, hay que programarlos con tiempo para conseguir esos medios de financiamiento a través de las fuentes generales, ¿no? A veces recurrimos a un crédito para pagar el otro crédito. Las principales facultades de la Oficina Nacional de Crédito Público, que es el órgano rector, son participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera, coordinar las ofertas de financiamiento recibidas por el sector público nacional, tramitar las solicitudes de autorización previa, normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos, como así los de negociación, contratación y amortización de préstamos. Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público, debidamente integrado al sistema de contabilidad gubernamental. Y establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública y supervisar su cumplimiento. Fíjense que cuando se presentó la ley no lo leí yo, la ley nueva, el proyecto de ley, no la ley nueva, el proyecto de ley. Esto que es establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública, obviamente el presupuesto tiene que estar para poder evaluar, es decir, cuándo se necesitan más recursos para poder hacer frente a esos pagos, ¿no es cierto? Y cuando dice debidamente integrado al sistema de contabilidad gubernamental y al sistema de contabilidad. Cuando Luis dio los sistemas, la integración de los sistemas, fíjense que el sistema de contabilidad está en el centro. ¿Por qué? Porque el sistema de contabilidad es el que registra todas las transacciones. Y si bien el de crédito público está relacionado con el de la tesorería mediante la proyección o la programación de la ejecución presupuestaria, porque necesita del tesoro para poder programarlo, los otros sistemas también necesitan el crédito público del tesoro y de la contabilidad poder registrarlo. Esa es la interrelación de los sistemas, junto con de tesorería, crédito público, presupuesto. Todos están interrelacionados con el de contabilidad con mayor, porque todo tiene que estar... siempre me llama alguien cuando estoy dando clases. Bien. Bien, me falta las principales facultades. Bien, me fui. Acá terminó. O sea, repasando un poco el sistema de crédito público, habla en qué consiste el crédito público, el uso del crédito que constituye la deuda pública, que está tanto en la Constitución Nacional, Ley Suprema de la Nación, como en la Ley 2456 de Administración Financiera Gubernamental y Sistemas de Control. Nos va a decir cómo la clasifica, solamente la clasifica en deuda interna y externa, directa o indirecta, según sea avalada o no, o por deuda propia. Y fíjense que hay más clasificaciones de la deuda. Hay deuda lastre, deuda formal, informal, no es nunca, ¿no? Pero hay una deuda que no es formal, que no está registrada en un contrato de empréstito, sino que los contrae el Poder Ejecutivo, por ejemplo, pero sí hay convenios de cooperación y convenios de préstamos que se firman antes de la formalidad, pero la formalizan después. ¿Qué es lo que constituye deuda pública? Todos los préstamos, la emisión de títulos, bonos, la letra de tesorería, después de financiar,
reembolsados después del ejercicio financiero, o sea, que es a mediano y largo plazo. La contratación de obras o préstamos para obras y la refinanciación de pasivos y la otra cosa más. Esa es, que es lo que constituye deuda pública. Después tenemos cómo están las autorizaciones, quién las autoriza, cómo deben ser formalmente, deben estar inscritas, deben estar autorizadas, y las principales facultades de la Oficina Nacional de Crédito Público, que es el órgano rector como centralización normativa, ¿sí? Mientras que la descentralización operativa y la ejecución la tienen otros. ¿Sí? Pero la centralización normativa es el órgano rector que tiene las normas para obtener, para formalizar todos los requisitos para formalizar un crédito o el uso del crédito público. Eso es principalmente. Bien, hasta aquí llegué. Y ya no tosí más. Bueno, ¿alguna pregunta? Ninguna. Les recuerdo para los que van a dar el recuperatorio el miércoles, es posible que haya alguna pregunta sobre los sistemas que estaban incluidos, pero que no pregunté todavía en el parcial, el sustento metodológico de la reforma de la administración del Estado, allá por el 92, pero el sustento metodológico, acuérdense que era la teoría del sistema, tiene que explicar la teoría del sistema, tiene que explicar qué es la centralización normativa y tiene que explicar qué es la descentralización operativa, para que no se olviden de estudiar. Y lo demás, todo lo que va de recursos, de necesidades y del gasto público. Bien. De esto nada más, ¿no? De la pregunta del recuperatorio, nada más. Espero que estudien para recuperar nota y nos vemos el otro viernes. Bien. Bueno, sí, nos vemos. Sí, para el recuperatorio, unidades 1 y 2, igual que para el primer parcial. Que ese tema no se evaluó, pero puede aparecer una pregunta sobre esa Les cuestión. aviso, advertencia. Bien. Bueno, así que Sofía Negroni apareció No, no está. y Gastón Vera no, tampoco. Ah, sí, Gastón Vera sí. Sí, Sí, Gastón sí, está. yo sí. Bien. Después le escribí vos a Sofía a ver si se recupera el miércoles. Sí, si querés le aviso que hay un recuperatorio. Sí, sí, que ella debería saber. Pero bueno, sí, Bueno, sí, le escribo. Le dale, escribo ahora, sí. Ahora, dale, para no olvidarme, porque a ver si me olvido. sí, ahora Mensaje. está dispuesto el recuperatorio. Bien, bueno, terminamos acá. ¿Ok? Dejo de compartir. Perfecto. Ahí está. Hasta luego. Buenísimo, buen Gracias. día. Gracias. ¿Por qué no me voy? No, puede ser porque esté yo, ¿eh? No, puede ser porque Ah, esté yo. Acordate de pasarme los power, el de este y el del anterior, así lo subo. Bueno, son 4. sí, De sí. presupuesto son 4, ¿eh? Bueno, Bueno, listo, nos vemos. Chao, chao. chao.